En ese sentido, antes de la pausa anunciábamos, vamos a conversar con el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Eduardo García Birimiza, porque su sector propone una agenda para el diálogo social con énfasis en la libertad sindical. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Muy buenos Bienvenido. días. Muchas gracias, Nicolás. La informalidad es uno de los grandes problemas, sin duda, en nuestro país, porque las personas sienten que no tienen. Hace algunos meses, o ya más de un año, en el gobierno de Francisco Sagasti, por ejemplo, y ya, claro, también con Martín Vizcarra veíamos una protesta que tenía que ver con la informalidad y con la falta de derechos laborales en la agricultura, ¿verdad? Y así como esta, hay muchos, y uno se puede, digamos, enfocar territorialmente en diferentes problemáticas. Sí, correcto, pero antes de entrar directo al problema de la informalidad, quisiera recoger un poco de tus palabras, ¿no? La importancia de entender que si bien la protesta es un derecho, la protesta no puede llegar a niveles de afectación al derecho al trabajo de tantas personas, ¿no? Pensemos, ¿no? Cuando bloqueamos una carretera por 2, 3, 4 días, ¿a quién estamos afectando? ¿No? La gente que se dedica que tiene sus vacas, que tiene que vender leche, ¿a quién le va a vender la leche? ¿No? El pescador, el que pesca y tiene que vender diariamente sus productos porque se malogra, ¿a quién se lo va a vender? El ¿no? agricultor, lo que el está pasando en Ica, que tenía exacto. que haber una tregua porque ya la agroindustria está muy golpeada. En época de cosecha, ¿no? Por ejemplo, los esparragueros. Hay mucha gente que se dedica a trabajar en las granjas de espárragos. ¿Qué va a pasar si toda esa producción se echa a perder? Las empresas cierran y ¿dónde se va a trabajar toda la gente que está trabajando ahí? Claro, ¿no? mi reflexión más temprano era los que se manifiestan, los que protestan, piensan que le están haciendo daño al gobierno. Pero al final termina afectando a la propia población. Exacto. La escasez de combustibles, eso va a generar alzas de precios. ¿Y a quién va a afectar eso directamente? Entonces, un llamado a la paz, creo que el diálogo al que nos ha dirigido la presidenta Boluarte, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Como bien decías, al final de lo que se trata es de dar soluciones a los problemas sociales, problemas de agua, problemas de saneamiento, de predios, que finalmente es lo que genera más trabajo para las personas. Creo que es importante que nos redirijamos hacia eso, ¿no? Las protestas están teniendo últimamente un tinte meramente político, que no va a dar solución a los problemas que tiene la gente. Problema de fondo. Por supuesto, una eventual renuncia de la presidenta no va a generar que la gente cuente con agua, con desagüe, ¿no? Que es lo que todos necesitamos para mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, un llamado a la paz, al diálogo, ¿no? Que tengan en cuenta los esfuerzos que se está haciendo por parte del Ejecutivo por llegar donde la gente, por darle soluciones, ¿no? a sus problemas. Sí, lo que iba a apuntar es que de lo poco que has hecho en los últimos años lo han hecho gobiernos de transición, ¿no? Sí. De pronto no elegidos. En este caso de la presidenta Boluarte sí, en medio de una plancha, ¿no? La de Pedro Castillo, pero considera ella que este es un gobierno de transición, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, ahora, lo poco que se ha hecho es eso, los de transición, porque claro, no tienen el peso de una elección popular, pero luego volvemos a la democracia, a la alternancia y cometemos los mismos errores. Pero este gobierno tiene clara la naturaleza de que es un gobierno de transición y por lo tanto estamos redoblando esfuerzos porque sabemos que tenemos un tiempo mucho más corto. Ya no hay mucho tiempo para hacer diagnósticos, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ejecutar y dar soluciones concretas a la gente. Entonces estamos abocados a eso, un llamado a la población para que entiendan que el gobierno está trabajando por la gente para solucionar sus problemas que, como bien señalas, vienen de hace años atrás. Correcto. ¿no? Y en su sector, ¿cuál ha visto usted? Porque no vamos a hablar de grandes cambios, porque es largo aquí, pero Sí. hay que virar el timón. El tema principal ahorita, como bien señalabas al inicio, es la formalización, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de trabajadores informales, podemos hablar de trabajadores independientes, no solamente el trabajador que está en una empresa, ¿no? Hay el trabajador que se dedica de manera autónoma a llevar su oficio, ¿no? Está en situación de informalidad. Y al estar en situación de informalidad está desprotegido, ¿no? Si bien ya desde hace algunos gobiernos se esforzó por ampliar el SIS, ¿no? El Sistema Integral de Salud, todavía falta la otra cara de la protección social, que es el tema de las pensiones, ¿no? Y las prestaciones económicas. Si caemos enfermos, cuando ya estamos mayores y ya no podemos seguir trabajando, no tenemos protección. Se avanza con Pensión 65. La presidenta Boluarte ha hecho muchos esfuerzos por que crezca Pensión 65,
Eso creo que va a ser también muy importante, pero no podemos dejar de lado la protección contributiva, ¿no? Esos sistemas en los que nosotros vamos pagando mes a mes determinadas sumas y cuando llegamos a una edad de jubilación podemos tener una cobertura para tener una vida digna, ¿no? A ver, usted ha tocado varios puntos y yo voy a tratar de organizarnos en cuanto al anuncio del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de 4 ejes. El primero, el fortalecimiento del diálogo social, que ya lo hemos conversado, ¿no? El segundo es la protección de derechos laborales fundamentales. El tercero, promoción del empleo decente. Y el último, seguridad social. ¿En orden o en desorden? Ya que usted mencionó el Seguro Integral de Salud, leo, escucho muy buenos comentarios. ¿Cuál sería el siguiente nivel ahí? Porque ya es como que salud, digamos, por un lado y el SIS por el otro. Sí, a ver, salud tiene un sistema más amplio, tiene mayor capacidad de acción para los temas más complejos sobre todo. El SIS, el MINSA en general es muy bueno en las primeras capas de atención, ¿no? Entonces ahí es importante, por ejemplo, poder trabajar en sistemas de intercambios prestacionales, ¿no? Hay un proyecto... La articulación de la salud. La articulación de los servicios de salud con el MINSA, ¿no? Creo que es algo muy importante para poder ampliar la cobertura en prestaciones de salud, ¿no? ¿Se está llegando a eso? O sea, ¿hay un voluntad? proyecto Porque ya hace pilotos. años no había voluntad de integración. No, la voluntad Ahora de sí. integración sí existe. Lo que pasa es que a veces se discute la adscripción de salud al MINSA y esas cuestiones al final no es que no van a dar soluciones concretas a la gente, ¿no? De lo que se trata sí es de mejorar los intercambios prestacionales. Creo que eso es muy importante. A ver, pero el Estado es el principal deudor de salud. Y se están presentando ahora proyectos normativos para poder lograr que salud cobre esas acreencias, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, esa parte se entiende. Usted mencionaba también, ya vamos a ir en ese orden, las pensiones. Acá sí tenemos un problema, porque ya desde hace unos años se tergiversó totalmente el uso de la CTS. ¿no? Sí, prácticamente ya es libre disponibilidad. Sí, ¿no? la CTS, ¿Qué hacemos con eso? Sí, efectivamente. Mira, con la pandemia saltó a la luz el problema del desempleo, ¿no? De qué pasa cuando alguien queda fuera del sector del trabajo formal. Eso es algo que venían sufriendo muchas familias de vez en cuando, pero en la pandemia eso se generalizó y nos saltó a la cara, discúlpame la forma tan coloquial de decirlo, la desprotección que teníamos. Entonces, desde el Ministerio de Trabajo se comenzó ya en ese entonces a promover la creación de un seguro de desempleo. Uno de los objetivos que tenemos como gestión es poder impulsar, ojalá logremos concretarlo, un sistema integral de protección contra el desempleo, que pase por un seguro, ¿no? Es una cobertura que puedes tener durante un periodo de meses, 3, 4 meses, con un porcentaje del sueldo que venías percibiendo, ¿no? 70%, 65%, ¿no? Con cargo a unos pagos mensuales que podrían estar entre el 1,8 y el 2,2% de la remuneración, para protegerte para el desempleo. Ese era el objetivo cuando se creó la CTS, pero como bien señalas, tantas veces se ha permitido la libre disponibilidad que eso prácticamente se ha convertido en una remuneración adicional, ¿no? Y eso se creó precisamente porque las empresas quebraban y se olvidaban de sus trabajadores, ya no te liquidaban. O sea, y esto era un seguro, ¿verdad? Entre comillas, era un seguro. Pero ahora eso se va pagando de manera semestral, ¿no? Cada semestre se deposita media remuneración, eso va a una cuenta especial de CTS que en principio debería ser intangible hasta el momento en el que uno sale de la empresa, pero no pero es se así. podrían articular ambos de repente. Sí. En vez de depositar, que la empresa deposite al banco una CTS, de repente podría depositarle al seguro. O puede ser algo mixto, ¿no? A ver si están interesados en este Claro, producto, ¿no? es que la CTS es un 8.33% de la remuneración. No, claro. Como te digo, este seguro es un 2.2, entonces hay que entre 1.8 y 2.2 es posible encontrar alguna manera Usted comprenderá que si hablamos de informalidad y lo que queremos es formalizarnos, hay una carga laboral también. O sea, pensemos en el empleado, pero también pensemos en el empleado. Es muy importante y es también importante reconocer que a veces pues se repite como un mantra que el tema de la informalidad es meramente de los costos laborales y eso cuando uno ve las cifras se da cuenta que no es tanto así y te explico por qué. En el sector microempresa hay un régimen especial que tiene costos del 5%. Sin embargo, en el sector de la microempresa la informalidad es del 95%. En la pequeña empresa tienes un régimen con costos que están alrededor del 25%,
¿no? Y tienes una informalidad del 50%. Sin embargo, en el sector de la gran empresa, donde los costos laborales son del 45%, la informalidad es del 20%. Claro. Entonces, no es un costo. Sí puede haber una incidencia entre los costos laborales y la informalidad, pero no es ni la principal causa ni la única. Bueno, también ¿no? el pago de impuestos, ¿no? El tema de los impuestos, por ejemplo. Es que ¿no? cuando te formalizas en todo, ¿no? Y es importante tomar en cuenta lo que estamos haciendo o recalcar lo que se está haciendo desde el Ministerio de Trabajo de fortalecer los programas de formalización para que se articulen con programas productivos, por ejemplo, en el sector producción. Claro. ¿No? Porque una de las causas de la informalidad es la poca capacidad de generar productividad en las unidades económicas. Entonces, lo que se busca es, lo que se ha hecho usualmente, eso es un programa nuevo, es esperar que vengan los microempresarios a consultar a las sedes del Ministerio de Trabajo. Lo que queremos hacer ahora es contar con un equipo de gestores para que se acerquen a donde hay bolsones de informalidad, no con el chaleco de la SUNAFIL, que sabemos que por más que vaya a hacer orientación siempre da miedo, le van a cerrar las puertas. La idea es llegar con un equipo de gestores que hagan acompañamiento, que capaciten. Que sea gente, educativo, ¿no? que sea formativo, exacto. Sí, porque la idea es que las micro y pequeñas empresas puedan cumplir con la ley. Es que a veces ni siquiera, cerrarla, efectivamente, hay desinformación, ni siquiera conocen lo que exactamente, ese es el tema. Ahora, ese trabajo sí es interesante, ¿no? Porque cuando yo mencionaba impuestos me refería a la opción de que SUNAT también en este sentido se trabaje de la mano. Por ejemplo, ya SUNAT al menos, claro, había cuenta de la crisis, entendió que hay sectores que no pueden pagar impuestos, no todos pueden pagar 18%. Ese es un tema ya de fondo, digamos, económico, que es otra discusión. Pero también es importante, porque de pronto uno dice, oye, pero es que yo, por ejemplo, cuando compro, ¿no?, un producto, cuando yo compro, a mí no me dan una factura, pero cuando yo vendo, proceso, produzco, sí tengo que dar una boleta. Correcto. Entonces, si nos ordenamos, de pronto uno dice, oye, yo voy a pagar mis impuestos, pero no es justo 18%. Si no, debería ser menos. En otros países del primer mundo, como Estados Unidos, el tax es de 6%, 7%, 8%, de acuerdo también a cada estado, ¿no? Ya en la política tributaria no me puedo meter, eso es cuestión del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero sí, la informalidad sí va de la mano de eso también. Pero sí te puedo señalar, por ejemplo, que en los regímenes especiales que hay del RER y el RUS, no hay incentivos para que las empresas se formalicen porque una es un monto fijo. No recuerdo exactamente el monto, son 20, 30 soles mensuales que se pagan de manera fija, y en el otro es un porcentaje de las ventas que se paga también como impuesto a la renta, no como impuesto general a las ventas, sino como impuesto a la renta. Y al no poder descontar los egresos, las empresas no tienen incentivo para declarar las remuneraciones de sus trabajadores porque no les da un beneficio para descontar el impuesto a la renta, ¿no? Entonces eso es importante, por ejemplo, saber que tenemos inscritas en la SUNAT, habidas y en actividad más de 2 millones de empresas. Sin embargo, en la planilla electrónica solamente declaran trabajadores 300.000. Entonces ahí te das cuenta que hay un tema una brecha muy grande, ¿no? Ahora, se está gestando una brecha en cuanto a la libertad sindical también, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros hemos visto que hace unos 30 años, por ejemplo, las tasas de afiliación sindical eran del 20-22%. Actualmente no llegan ni al 5%. Y eso es importante porque si queremos poner énfasis en el diálogo social, necesitamos que haya un diálogo equilibrado y para eso necesitamos legitimar a los interlocutores. Entonces, es bueno reconocer que la libertad sindical es un derecho fundamental, es parte de la democratización de la sociedad y es algo que en los países más desarrollados está pues, con niveles de afiliación sindical mucho más altas, ¿no? ¿Y por qué asusta a los empresarios esto? Bueno, todo tiene que ver con los modelos. No sí, claro, es un tema que es empresarios del sector privado y sector público, claro, ¿no? Sí. Siempre es incómodo pues, tener una organización sindical para el que tiene que manejar su política laboral sin compartir a veces cuota de poder en la toma de decisiones, ¿no? Las organizaciones sindicales lo que hacen es negociar condiciones laborales, no solo eso, ¿no? También representan a los trabajadores, pero principalmente lo más tangible es la negociación de las condiciones laborales. Pero es parte, finalmente, cuando uno lo ve ya en términos macro, ¿cómo hacemos que el mercado interno crezca? Tenemos que subir el nivel de ingresos.
¿Cómo subimos el nivel de ingresos? ¿Cómo se reparten los ingresos del país? ¿Con política tributaria o con remuneraciones? Y las remuneraciones, sabemos que los trabajadores, pues un trabajador obrero, es muy difícil que vaya y pida un aumento salarial directamente al gerente. Eso es prácticamente imposible. Entonces, la manera es fomentar la negociación colectiva para que de esa manera puedan crecer los ingresos de la población y se dinamice la economía interna, ¿no? Bueno, una forma, aunque en realidad es solamente una base porque es poco el porcentaje de aquellos que reciben la remuneración mínima vital, es la institucionalización técnica, ¿no? O sea, también acá ha sido como que vamos a subir el sueldo mínimo. ¿Pero por qué? O sea, ni siquiera ya, ni sin reunión del Consejo Nacional de Trabajo, es una decisión ya por decreto, digamos, entre comillas, ¿no? Claro. Sin ningún fundamento, ni lógica, ni criterio. Sí, el tema es institucionalizar la discusión, la mecánica, la forma como se determina la remuneración mínima vital. Y eso tiene que hacerse con diálogo social, ¿no? Hay un esfuerzo que viene haciendo el Ministerio de Trabajo en coordinación con la OIT y que se venía gestando en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, que lamentablemente se ha paralizado. Entonces, uno de los objetivos de esta gestión es reactivar el Consejo para que estas decisiones que finalmente redundan en el bienestar de todos los trabajadores puedan ser fruto del diálogo social, ¿no? Y que se logre un sistema consensuado, técnico, que dé predictibilidad también, porque no es sostenible que en cualquier momento incrementan la remuneración mínima vital y ya uno tiene un planeamiento, ¿no? Como empresario, digo, y eso le puede desacomodar las proyecciones, no lo sé. Si nosotros supiéramos que cada julio o cada 1 de mayo, por ejemplo, por el Día del Trabajo, ¿no? Se va a establecer el monto de la remuneración mínima vital, podemos tomar decisiones, claro, con perspectiva, ¿no? Y si sabemos ya cuáles son los mecanismos, ya podemos ir adelantándonos en saber más o menos cuánto va a ser el monto de la remuneración mínima vital. Entonces, eso da predictibilidad, da orden, permite un manejo más eficiente de nuestras decisiones. ¿La discusión del Código de Trabajo es parte también de...? Es un proyecto un poco más de largo plazo, sería excelente que se pueda reactivar y lograr un proyecto que sea fruto del diálogo para presentarlo al Congreso, que nazca en el Consejo Nacional del Trabajo. Es un proyecto que viene discutiéndose hace más de 20 años. Muchísimo, claro. ¿No? Y lo que falta pues es que tengamos diálogo sincero, ¿no? En el momento que una de las partes piensa que no digo contraparte, pero el interlocutor es un interlocutor que no tiene conocimiento, que solamente busca su propio beneficio, que es egoísta y bloquea la posibilidad de diálogo, no vamos a lograr nada. Tenemos que tener un diálogo, así como pasa en el sector trabajo, también a nivel nacional, que pase por validar nuestras posiciones, que entendamos que quienes tienen una visión distinta a la nuestra pueden tener visiones válidas, pueden tener razones válidas para tener esa posición. Entonces, si nos escuchamos, nos entendemos, vamos a poder dialogar y lograr consensos. De repente no al 100%, pero sí lograr determinados hilos conductores que nos permitan pues, tomar decisiones que aun cuando mi posición no se recoja de manera total, poder validarla y asumirla, ¿no? Claro, es que ya no dialogamos, ¿no? Ese es el problema. A veces la connotación de la palabra es pelea y no es así. Y sí, y en el sector laboral lamentablemente estamos muy acostumbrados a la imposición del Estado, ¿no? Algunas veces a favor de unos, algunas veces a favor de otros, pero estamos muy acostumbrados a que el Estado imponga una decisión que no sea fruto del diálogo y eso esperamos que cambie, ¿no? Estamos en eso, ¿no? Hablamos de pensiones, jubilaciones, ahí nos fuimos a la CTS. Pero es importante, creo, también hablar de las AFP, la AFP, del sistema privado de pensiones, y la ONP. En el caso de la AFP, discutido por muchos, incluso donde se crearon en Chile, es todo un problema. Y la ONP, que para muchos pues está desfinanciado, ¿no? ¿Cómo abordamos esa problemática? Es como que tenemos, por ejemplo, las reservas internacionales para una emergencia, ¿no? De eso se trata, un desastre, ¿no? Ya ocurrió. Ahora tenemos que reorganizarnos. Podemos reorganizarnos con la CTS. Usted mencionó un punto que me parece importante, ¿no? Un seguro de desempleo, un seguro real, pagando una cuota mensual. Ahora, ¿y cómo hacemos con el sistema privado y público de pensiones?
Mira, lo mejor, lo ideal sería pensar en una reestructuración de todo el sistema de pensiones, ¿no? AFPs por un lado y ONP por el otro genera determinadas decisiones adversas, ¿no? Los que tienen mejores ingresos se van a la AFP porque les conviene y los que tienen menores ingresos se van a la ONP porque les conviene. Y se quiebra un principio universal de la seguridad social que es la solidaridad, ¿no? Una solidaridad transgeneracional. Los que ganan ahora solventan a los que ya no pueden trabajar, ¿no? Y también una solidaridad horizontal. Los que ganan más soportan un poco a los que ganan menos. Entonces, lo ideal sería contar con un sistema mixto, ¿no? Que tenga alguna capa mínima que sea a cargo de la ONP, por ejemplo, y una capa voluntaria que esté a cargo de las AFPs o algún otro organismo, ¿no? Pero sí es necesario pensar que eso sería lo ideal, ¿no? Repensar, reformular integralmente el sistema de pensiones y en general el sistema de seguridad social, ¿no? Podrían entrar en el mismo sistema las pensiones de jubilación, las pensiones de la incapacidad temporal para trabajar, el seguro de desempleo, todo en un solo sistema. Sería lo idóneo, pero eso es algo más de largo plazo que tiene que ser con diálogo también. Eso estaba pensando que ya le faltará tiempo también a ese gobierno de transición. Sí, pero ¿no? Sería bueno por lo menos poner bases, los ¿no? primeros... Sí, y ya hay trabajos anteriores que se han hecho en ese sentido. O sea, de eso hay bastante. Sí. En el Congreso hay cerca de 12 o 15 proyectos para reformular el sistema de seguridad social. Entonces, es algo que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, ministro, ha sido un gusto tenerlo por aquí y reflexionar. Primero hay que reflexionar, ¿no? Y luego llegar a entender que sin diálogo no avanzamos, ¿no? Correcto. Y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo plantea estos 4 ejes que creo que, ya lo decía anteriormente, de lo poco que se ha hecho, son los gobiernos de transición los que se han probablemente aventurado, ¿no? No se han arriesgado porque sentían de que no, bueno, ellos eran de transición, ¿no? Y a veces tomaban grandes decisiones también. Claro, ya luego, y eso es importante también, el llamado al Congreso de la República, ¿no? Que a veces hay mucha voluntad política del Ejecutivo, pero se cae en saco roto, ¿no? Bueno, esperamos que ahora haya un trabajo articulado, ¿no? Porque es un Congreso que entiende que hay reformas que se tienen que hacer. Sí, yo creo que hay un buen clima para trabajar de manera articulada entre el Congreso y el Ejecutivo y sabiendo que somos un gobierno de transición, redoblar los esfuerzos por llevar soluciones concretas a la gente en el corto y mediano plazo, ¿no? Muchas gracias, ministro. Muchas gracias. Tema que vamos a seguir abordando. Despedimos al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Eduardo García Birimiza. Vamos a hacer una pausa y al volver justamente vamos a conversar con el